Hola, hoy es la última clase del curso de electrónica analógica. Esta es la clase virtual número 32 en teoría y vamos a hacer ejercicios de filtros activos como práctica para el examen. Habíamos dicho que el examen es en la última semana, en semana 18. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes. Hola, hola. Y este es el 25 de junio a la 1 de la tarde en la F406. Eso es. Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Hoy son filtros activos, ejercicios de filtros. Tal vez no es tan larga, vamos a ver cómo nos va con los ejercicios. Y vienen filtros de orden uno, de orden 2. Entonces, primer ejercicio es filtro activo pasabanda. Un circuito pasabanda tiene frecuencias de corte en bajo y en alto de 4450 Hz y 7800 Hz respectivamente. Voy a copiarlo aquí en el blocito de notas. Así. La primera pregunta es, ¿cuál es el valor del ancho de banda? Entonces vamos a dibujar la función de transferencia de este filtro. Esto es omega cero. Pongámoslo con frecuencia f0 y esta es la magnitud de la función de transferencia h de s o h de j omega. Lo que sabemos es que el circuito pasabanda tiene que tener un polo por aquí, un polo por acá, así. Y tiene una frecuencia central. Entonces, la frecuencia de esta primera es f de A, esta es f de B, y esto es f central. Perdón, esto es f, nada más. Y entonces dice que, bueno, lo que sabemos es que f sub A son 4450 Hz, la frecuencia en B son 7800 Hz, y están preguntando por el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda se calcula como f de B menos f de A. El ancho de banda es todo ese rango de frecuencias y entonces hacemos 7800 Hz menos 4450 Hz y por lo tanto el ancho de banda vamos a calcular como 3350 Hz. Esa sería la primera. Entonces vamos a acomodar esto mejor. Así. La segunda dice cuál es la frecuencia central. Entonces, de acuerdo con las fórmulas del curso, sabemos que la frecuencia central, omega central, es la raíz de omega A por omega B. No estoy seguro si se cumple la cuestión de los 2pi, entonces vamos a sacar las frecuencias en radianes por segundo. Y entonces tendríamos 2pi yo creo que sí se cumple, porque esto es 2pi por 2pi al cuadrado y después esto sale de la raíz. Entonces pongamos que f0 es la raíz de fa por fb. Y la frecuencia central sería raíz de 4450 por 7800. Así. Entonces frecuencia central son 5892 Hz, la frecuencia central de ese filtro. Vamos a cerrar el micrófono. Pura vida. Gracias. La tercera sería el factor de calidad. ¿Y qué tipo de filtro es? Bueno, ya dijimos que es un filtro pasabanda, pero hay que ver si el tipo de filtro es Butterworth, Chebyshev o Bessel.
Para el factor de calidad tenemos que ir a buscar el formulario porque depende del ancho de banda y de la frecuencia central. Entonces voy a abrir el formulario. Está aquí en exámenes, formulario 3. Ya este formulario tiene algunas correccioncillas, sobre todo en esta parte de la ganancia de los filtros pasabanda. Entonces, si vemos el filtro pasabanda, dice que el factor de calidad Q es el omega central entre el ancho de banda. Pero también este ancho de banda tiene que estar en radianes por segundo. Entonces puede ser la frecuencia central entre el ancho de banda en hertz. Ahí hay una diferencia porque las unidades arriba y abajo tienen que cancelarse. Entonces, en este caso estamos usando la frecuencia en hertz central, que sería 5892 hertz, dividida entre el ancho de banda en hertz y el ancho de banda es 3350 hertz. Entonces, el factor de calidad, lo que digo es que las unidades tienen que cancelar, ¿verdad? Si pasamos la frecuencia a radianes por segundo, hay que multiplicar 2pi arriba y habría que multiplicar 2pi abajo también. Entonces nos queda 5892 entre 3350. Esto tiene un factor de calidad de 1.7588. Y por lo tanto, como esto es mayor que 1/raíz de 2, es un filtro Chebyshev, que esa sería la clasificación del filtro. La D dice, diseña un circuito de primer orden con amplificador operacional que modele este filtro. Entonces vamos a construir un circuito. Para la D vamos a copiar el diagrama del filtro también. Entonces el formulario trae el circuito, es nada más de colocar los componentes. Ese sería el circuito de orden 1. Tenemos que escoger los condensadores y escoger las resistencias. Según este manual o esta parte, creo que esta fórmula tengo que borrarla. Ajá, porque la ganancia es menos R1 entre R2. Eso era lo que tenía que corregirle. Después omega A y omega B. Y esta de aquí arriba es omega B en realidad. Entonces, permítanme un segundo para corregir el formulario primero. Analógica, exámenes, formulario 3. Bueno, según lo que dijimos en las clases de filtros, esto de aquí es omega B, que sigue siendo 1 entre R1 R2, 1 entre R2 C2, y la ganancia es esto. La ganancia de banda plana es K. Y están todas las demás definiciones. Entonces, con esa corrección, perdón, así por las correcciones de último minuto, con esa corrección, vamos a copiar estas fórmulas aquí a la solución. Sí, lo que tenemos que hacer es escoger componentes. Entonces, les había dicho que se pueden escoger los condensadores y se pueden despejar las resistencias, pero el problema dice, nada más dice, diséñalo con este, vamos a hacerlo así, porque no dice ningún requisito de ganancia. Vamos a suponer que el filtro tiene K igual a 1, eh, que esto me daría 0 decibeles en la banda de paso. Eso significa que entonces R1 tiene que ser igual a R2. Y vamos a seleccionar que R es igual a 10 kiloohmios para empezar con esto. Porque si escogemos los condensadores primero, después hay que despejar las resistencias. Y si las resistencias son diferentes, la ganancia en banda plana no va a dar 0 decibeles. Entonces,
como no tenemos especificaciones de ningún tipo, vamos a empezar por la ganancia. Dijimos con una ganancia de 1, esto me da 0 decibeles en la banda del paso. La ganancia sería -1 porque lleva un menos aquí. Eh, pero en decibeles lo que ocupamos es el valor absoluto de la ganancia. Entonces escogemos las resistencias de 10K y después despejamos los condensadores con omega A y omega B. Entonces, como omega A es 1 entre R1 C1, lo que corresponde es que la frecuencia A es omega entre 2pi. Entonces sería 1 entre 2pi R1 C1. Y de aquí despejamos que C1 es 1 sobre 2pi R1 por la frecuencia 1, frecuencia A. Con los valores numéricos, C1 sería 1 entre, y aquí vamos a poner 2pi por los 10 kilo ohms que escogimos por la frecuencia A, que la frecuencia A es de 4450. Em, y entonces el condensador 1 se puede sacar de una vez, 1 entre 2 por pi por 10 kilo ohms por 4450. Ese condensador quedó bastante grande, son 70,82 milifaradios y posiblemente es difícil de conseguir. Entonces lo que podríamos eventualmente hacer es subir la resistencia, pero tendríamos que subirla mucho para que queden valores como más realistas. Por ejemplo, aquí no pueden seguir probando. ¿Verdad? Si ponemos resistencias de 220, el condensador sigue estando en milifaradios. eh, ¿verdad? Y el problema es que las resistencias tienen que tener valores así como intermedios. Entonces, está bien, digamos que el condensador es de ese valor, sí se consiguen, pero está un poco grande. Vamos a buscar con omega 20 el segundo condensador, entonces esto sería R2C2, la frecuencia B sería 1 sobre 2pi por R2 por C2, el condensador C2 sería 1 sobre 2pi por R2 por la frecuencia B, y de aquí podemos sustituir. Entonces C2 quedaría como 1 sobre 2pi, 10 kilo ohms, y la frecuencia superior son 7800 Hz. Entonces el condensador C2 es 1, 2pi, los 10K y los 7000. Ah, un segundo, me he equivocado de fórmula, perdón. Ahora sí, 1, 2pi por 10 por 4450. El primero da 3,577 nanofaradios. Ya ese sí está más razonable, es que me había equivocado en la fórmula. Y el segundo sería 7800. Este da 2,040. Y ya tenemos los condensadores, esos sí son fáciles de conseguir, o bueno, por lo menos valores bien cercanos, porque el problema es que si no son exactamente ese valor, las frecuencias del corte del filtro serían diferentes, pero uno podría poner condensadores en serie, ¿verdad? Ponemos uno de 2,2 y en serie, perdón, en paralelo suficientes condensadores para poder aproximar el valor que ocupamos. Y con eso ya está listo. Entonces, lo que podríamos hacer es una simulación, ¿verdad? De este ejemplo y podemos buscar aquí un amplificador operacional que les decía que hay operacionales ideales al puro final. Entonces ponemos amplificador operacional universal, positivo, negativo, le ponemos nombres con la N, eso es así, sería VCC, con la N, VEE, y después ponemos el diseño del filtro, entonces tiene resistencia 1,
y capacitancia 1, y después tiene resistencia 2 y capacitancia 2 en serie. Entonces hacemos las conexiones, los de arriba en paralelo, este no es tierra, este no es out, este no es in, este no tiene una fuente. La fuente la vamos a poner de 0 voltios en CD y le vamos a poner 10 milivoltios de amplitud en corriente alterna. Esto lo voy a guardar también en el escritorio y vamos a poner ejemplo 1. Las resistencias son de 10K, las capacitancias son C2, 2.040 nanos y C1, 3.577 nanos. Después necesito fuentes para la alimentación, entonces le ponemos más 15 y menos 15. Aquí ponemos VCC, aquí copiamos con control C el rótulo y ya podemos simular esto en corriente alterna en décadas, 100 puntos por décadas de 1 Hz hasta 100 kHz, pongamos. Tocamos el nodo de salida, le damos clic derecho, Vout entre Vin. Simulemos un poquito más de frecuencias, simulemos hasta omega, no, eso es un mili, un mega, así, y ya tendríamos el circuito pasabanda. Entonces lo que se ve aquí en los diagramas es que el circuito tiene una ganancia máxima que en teoría debería tocar 0 decibeles. Y vamos a ver, no sé por qué no llegó a 0 decibeles. Tal vez es porque los polos están muy cerca, ¿verdad? Eh, y esto corta en frecuencia inferior y frecuencia superior. Entonces, también vamos a ver, la frecuencia central tenía que dar 5892. ¿Verdad? Y aquí es que no tengo suficiente resolución en 5, más o menos por ahí, la frecuencia central. Y menos 3 decibeles hacia la izquierda y hacia la derecha están las frecuencias de corte. Entonces es un filtro pasabanda y funciona correctamente. Si uno pudiera alejar un poquito los polos, ¿verdad? Para alejar los polos, ¿cuál es el polo de frecuencias más altas? El polo de frecuencias más altas es em, el DC2. Entonces uno podría subir, no, bajar el valor de este condensador, digamos, ya eso sería otro circuito, pero bajo esto, entonces me va a quedar el polo 10 veces más hacia la derecha y le pongo otro cero, entonces va a quedar 10 veces más hacia la derecha. Eh, lo que pasa es que esto me desajusta la ganancia en banda plana no debería cambiar, pero se ve como la parte planita. Dejémoslo así como está calculado. Y con eso ya tenemos el primer circuito, ¿verdad? Entonces, este circuito tiene la frecuencia central en el punto donde lo esperábamos y ya está completo. La última es diseñar ahora el circuito con un filtro de orden 2. Entonces, en los filtros de orden 2 el procedimiento, aquí podríamos poner la simulación.
así. Y con filtros de orden 2 el procedimiento también está en las fórmulas. Entonces vamos a buscar el saldo aquí de segundo orden, que sería este filtro, un segundo, el filtro pasabanda. Este era el que tenía más detallito. Entonces vamos a copiar el circuito y esta sería la parte E. Sí, entonces con este hay que escoger valores para todos los componentes y la recomendación, vamos a buscar el formulario, ya listo. La recomendación es hacerlo en este orden y esta es la función de transferencia. Sí, lo que tenemos que hacer es escoger los condensadores, entonces, bueno, definir cuánto es Q y cuánto es F sub 0. Q dijimos que es 1.7588. La fórmula de Q funciona en todos los tipos de filtros, ¿verdad? No solo en el de orden uno sino también en el de orden 2. Entonces vamos a mantener el mismo Q y vamos a mantener el mismo F central, que es 5.892. Así. Entonces, número uno, ya tenemos Q y F central. Después escogemos la capacitancia. Vamos a decir que C1 es igual a C2 y es igual a, podemos ponerle valores en nanofaradios y pongámosle 10 nanofaradios, porque los condensadores del filtro pasado estaban también como en valores cercanos a entre 1 y 10. Y después vamos a despejar las resistencias. Entonces las resistencias serían raíz de 2 entre el omega central es 2pi por la frecuencia central por la capacitancia que escogimos. Tendríamos raíz de 2 entre 2pi, no, 2pi por F. Entonces es raíz de 2pi. La frecuencia central son 5.892 y la capacitancia son 10 nanos. Con esto nos queda raíz de 2 por pi por 5.892 por 10 nanos. Tenemos 3.32 kilo ohms para todas las resistencias R1, R2 y R feedback. Después necesitamos calcular cuánto es la fracción de RB entre RA. Entonces vamos a decir que RB entre RA es igual a 2 menos raíz de 2 entre Q, que sería 2 menos la raíz de 2 entre 1.7588 da 1.196. Y después vamos a calcular cuánto es G. Y G es 1 más RB entre RA. Esto se llamaba la ganancia interna y es solo un número, entonces da 2.196. Que la ganancia de este filtro se ajusta con estas dos resistencias. Decían que no puede ser demasiado alta porque si no el circuito puede oscilar, pero la idea es que ya tenemos todos los datos del circuito. Este sería el filtro de orden 2 y debería funcionar muy parecido. Entonces aquí guardaríamos este como orden 2 y tendríamos que modificarle aquí el circuito. Lo que tendríamos que hacer es poner, este tiene la retroalimentación en la parte positiva y tiene también retroalimentación en la parte negativa. Entonces voy a desarmarlo y a construirlo ahí con paciencia. Vamos a ver.
En la parte negativa lo que tiene son dos resistencias. Entonces vamos a poner, llamémoslo, así está bien. Pongamos esta por aquí. Esta sería la resistencia RB. Y la resistencia RA va de la terminal inversora hasta tierra. Entonces, la otra, esto no está pegando. La otra vamos a ponerla por aquí. Esta sería RA. Así. Y entonces RA a tierra, ese nodo a la terminal inversora, RB hasta out y listo. Ahora en la otra nos queda resistencia, pero resistencia a tierra, capacitancia. Después está la resistencia de retroalimentación, que la vamos a poner desde la salida hasta este nodo. Y después tiene capacitancia tierra y tiene resistencia de este lado. Y ahora sí, esto sube in, así. Son un montón de componentes. Entonces, esta es R1 y tiene un valor de 3,82. Todas son iguales. Esta es igual que esta. Ahí. Y es igual que esta. Solo que esta es R2. Esta es RF. Y luego tenemos a C1, a C2. C1 es de 10 nanos. C2 es de 10 nanos. RA y RB. eh, Aquí la cuestión es que RA y RB todavía no están definidas, pero la relación tiene que dar esto. Entonces, si RA es igual a 10 kilo ohms, entonces RB es igual a 1,196 RA, que sería igual a 11,96 kilo ohms. Por lo tanto, RA es de 10K y RB es de 11,96K. Así como está, esto debería funcionar. Entonces, vamos a simularlo. Y la respuesta a este filtro es parecida, pero ahora este filtro es de orden 2. Así. Y este sí vemos que cruza un poquito en 0 decibeles y después se atenúa con 40 decibeles por década porque dijimos que es de segundo orden. Que ya sería la respuesta de este ejercicio. Y entonces vamos a pegar por aquí. Y listo, ese es el primer problema. La idea de estos filtros es que los vamos a diseñar con el formulario. El formulario viene de que ya hicimos las ecuaciones a mano. eh, para escoger los valores de los componentes con un procedimiento que está en ese documento, en el formulario. Y entonces lo que tenemos que estudiar para el tercer examen es aplicar el formulario con los pasos en el orden que tienen que llevar, ¿verdad? Pero creo que todas las ecuaciones están bien. Ya arreglé unas de último minuto, entonces tengo que subirles el formulario corregido. Y eso está en
lógica, exámenes, formulario 3. Listo. Vamos a continuar entonces la presentación. Lo que trae son 4 ejercicios. Llevamos media hora, porque si nos da tiempo. El segundo dice, filtro activo paso bajo de segundo orden. Diseño un circuito filtro paso bajo de segundo orden de tipo Butterworth. El Butterworth tiene un factor de calidad específico que tenga una frecuencia de corte de 1 kHz. Aquí Hertz tiene que ir con mayúscula y la ganancia pasabanda de -1. Utilice, esto sí es importante, valores de C y R estándar. Entonces vienen tablitas de las resistencias y capacitancias que existen disponibles de manera comercial y podríamos escoger componentes solo de estos. Entonces vamos a copiar el enunciado, vamos a pegar por aquí, así. Y según el formulario, el filtro activo paso bajo de segundo orden se llama Salimi Key de orden 2. Entonces, estas serían las ecuaciones de diseño. Así. Entonces, siguiendo la metodología, lo que tenemos que hacer es definir cuánto es Q y F0. Para este filtro, Q tiene que ser Butterworth. El filtro Butterworth tiene un Q1 entre raíz de 2, que es de 0,707. La frecuencia de corte es la frecuencia F0, que sería 1 kHz. Por lo tanto, omega 0 es 2πf, que serían 6,28 kilohertz. Así. Em, entonces, paso uno ya lo tengo. El segundo paso es escoger valores de resistencias. Yo puedo escoger resistencias estándar. Entonces, lo que dijimos es, puede ser de 1K o de 10K. Vamos a escoger resistencias mm, R1, R2. Pongámoslas de 10 kiloohmios. Y las capacitancias tenemos que calcularlas. El problema es que seguramente no van a dar exactamente un valor estándar de la tabla. Entonces vamos a poner 2 por 0,7071 por 2 pi por F por la resistencia de 10K. Y este condensador va a dar 1 sobre 2 por, aquí sería 1 entre raíz de 2 para usar todos los decimales, por 2 por pi por 1 kHz por 10 kiloohmios. El condensador es de 11,25 nanofarads. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo escojo, porque esto lo que define son los polos del circuito o las frecuencias donde cortan, eh, si yo escojo un condensador un poquito más alto, la frecuencia va a disminuir. eh, y viceversa, si escojo un condensador un poquito más bajo, la frecuencia de corte va a aumentar, entonces no va a quedar en 1 kHz. Ahí depende de lo que queramos como diseñadores, porque si este es el frecuencia y esto es H de J omega, yo puedo decir que corto un K, ¿verdad? Pero si escojo condensadores más altos, eh, empezaría a cortar antes y puede que entonces recorte parte de la señal útil, ¿verdad? Si la señal útil es todo esto hasta 1K, no me sirve recortar por debajo de 1K. Entonces lo que necesito es que los cortes queden hacia la derecha y para que la frecuencia de corte de más alta, los condensadores tienen que ser más pequeños, ¿verdad? Eso lo que hace es que la frecuencia de corte se va a mover un poquito hacia la derecha. Entonces, de 11,25 nanofaradios, yo voy a escoger un condensador de 1000 picos, es un nano, ¿verdad?
y podría ponerle en paralelo uno de 100 picos y ya tengo 11. Y después podría tratar de hacer los 25 sumándole eh, condensadores más pequeños. Entonces podría ser uno de, vamos a ver, es que punto 10 micros, que sería este, más 1000 picos. Yo no sé por qué no usan bien que sería este. Ahí ya llevo 11 nanos, más eh, punto 25. Entonces tendría que hacer 220 picos y me faltan 30. Entonces podría ponerle, estos son 11.247 nanofarads. Con esos cuatro condensadores ajusta un valor muy parecido. No está tan difícil. Entonces la idea es para no usar potenciómetros y poner un valor exacto de capacitancia, uso condensadores en paralelo de los valores que necesite. Y para el condensador uno entonces sería el mismo método. Lo dejé un poquito por debajo, entonces la frecuencia de corte está un poquito por encima. Esto sería 2Q entre omega 0 por R, que sería 2. Esto era 1/raíz de 2. Y abajo queda 2pi por la frecuencia de 1 kHz, por la resistencia que había escogido, que es de 10 kilo ohms. Entonces aquí daría 2 por 1 raíz de 2, 2 por pi por 1K por 10K. Este da 22.5 nanofaradios o menos. Este tiene un valor estándar de 22 nanofaradios. Y puede ser aquí arriba, vamos a buscar este de 0.22 micros, son 22 nanos. Y tenemos que sumarle 0.5, entonces podemos sumarle 47, 470 picos, ¿verdad? Que sería 0.47 picos. Y nos faltan 30 picos, entonces podemos sumarle 27 picos. Y eso nos da 22.497, que son casi 22,5, que es lo que nos dio la calculadora. Y entonces aquí cuatro condensadores y aquí tres condensadores y con eso ya podemos ponerlos. Eso sí, los condensadores van en paralelo para que se sumen. Este sería el filtro pasabajas de tipo, este sí es un Sallen key convencional, y los pasabajas y los pasaltas son más sencillitos. Entonces creo que no sé si hará falta simularlo. Es bonito simular, ya le más fácil. Entonces hagamos la simulación. Vamos a darle archivo, guardar como, hacemos el ejemplo 2 y aquí borramos todas las cuestiones de este circuito para volver a dibujar sobre la parte que nos interesa. Entonces, el circuito tiene un condensador en la red de retroalimentación y del lado izquierdo tiene dos resistencias en serie y una capacitancia a tierra. Todo en la terminal más. Ujú. Entonces, sí es importante
la terminal a la que conectamos las cosas. Y después, no, un segundo, la retroalimentación va aquí. El condensador sí va ahí. Y lo que no me gusta es que quedó un poco, vamos a ponerlo así. Ujú. Y la retroalimentación va por aquí, entonces este nodo lo podemos conectar por la salida. Después le ponemos los valores, dijimos que son 10K, 10K, condensadores son de C1, no, el segundo, ¿cuál es el orden? Sí, C1 es el de arriba, C2 es el de abajo, C1 quedó de 22,497 nanos, y el de abajo quedó de 11,247 nanos. Con esto ya tenemos listo todo para simular. La respuesta de frecuencia sería así: V out enter, V in. Y observamos que este sí tiene 0 decibeles hasta la frecuencia de corte y que corta alrededor de 1 kHz. Aquí habría que buscar la frecuencia de -3, que ya está marcada en 1 kHz. Entonces, este sería el resultado del problema y lo ponemos en los apuntes. Hubiera puesto el circuito a la izquierda y la simulación a la derecha, pero ahí sí, así está bien. Entonces, no importa que los valores de los condensadores no sean como un número cerrado, porque podemos ajustar los condensadores haciendo sumas de capacitancias en paralelo con base en la información de estas tablas, ¿verdad? Aquí para el primero escogí 4, solo que no los marqué. 220 picos y 27 picos. Y para el segundo usé 0,022, 470 y 27. Eh, y listo, ese sería el segundo. El tercero es filtro activo pasa alto. Entonces, con primer orden y con segundo orden, las preguntas son, eh, unas son más teóricas, otras son ya de implementar el circuito. Entonces dice, se desea un filtro pasa alto que tenga una ganancia de pasabanda de -1. -1 son 0 decibeles. El menos es porque los amplificadores están conectados de manera que invierten la señal. Pero entonces esto significa -1, que la magnitud es 1 y la fase es 180 y atenúa la frecuencia de 1000 radianes por segundo en -3 decibeles. Esto significa que la frecuencia de corte de estos filtros, F sub 0, es de 1000 radianes por segundo. Ajá, y K tiene que ser igual a 1. Bueno, pongamos esto en el cuadernito. Entonces copiamos el enunciado, nos vamos aquí al cuadernito y lo que decía es que estas dos las vamos a poner por aquí. Tenemos frecuencia corta y tenemos ganancia. Dice, si se usa un filtro de primer orden, ¿cuál es la ganancia a 100 radianes por segundo? Esto es teórico porque no hace falta dibujar e implementar todo el circuito para poder responder esta. La cuestión con esta pregunta es que eh, si la ganancia está, perdón, si la frecuencia a la que estamos midiendo está por debajo de la frecuencia de corte, vamos a tener atenuación, porque estos son filtros pasa altas. Entonces, vamos a imaginarnos la gráfica así. Y este filtro va a tener, si esto es omega y esto es HJ omega en magnitud, esto va a empezar en una frecuencia de 0, ¿verdad? 0 decibeles, porque el circuito pasa altas tiene un 0. Después tiene un polo y después se queda horizontal en 0 decibeles. La cuestión es que esta frecuencia del polo es de 1000.
porque el omega está en radianes por segundo. Y nos están preguntando cuál es la atenuación a 100. Entonces, viendo esa gráfica, esto debería ser muy rápido de responder. ¿Cuál sería la ganancia a 100 radianes por segundo? Lo que sabemos es que la magnitud de h de j omega evaluado en omega igual a 100 es igual a menos 20 decibeles. ¿Por qué es menos 20? Porque estamos una década antes que la frecuencia de corte y es una década exacta, ¿verdad? Y a una frecuencia de 2000 estamos por encima. Entonces aquí h de j omega evaluando omega igual a 2000 es igual a cero, porque está por encima y todo lo que esté por encima tiene 0 decibeles. Entonces esas dos son teóricas. 1000 está aquí y aquí está 2000, ¿verdad? Está por encima. Y después dice, diseña el circuito del filtro con un condensador de 100 nanos. Esto es de procedimiento, entonces nos vamos al formulario, buscamos el filtro pasa altas de primer orden. El filtro pasa altas de primer orden está por aquí. Ya este formulario está correcto, entonces debería tener todo bien. Estos son los parámetros. Dice que escogemos el condensador de 1000, perdón, de 100 nanos. Y como las dos ecuaciones tienen eh, R1, me interesa calcular R1 primero. Entonces, omega cero es 1 sobre R1C. Por lo tanto, R1 sería 1 sobre omega cero C, que es 1 sobre 1000 radianes por segundo por la capacitancia de 100 nanos. R1 sería 1 sobre 1000 radianes por segundo por 100 nanos. Esta me da 10K. Ah, sí, no me falta el 2pi porque estamos en omega. El filtro decía que son 1000 radianes por segundo, entonces son 10 kilo ohms. Eh, IRF lo puedo calcular igual a R1 porque la ganancia del filtro tiene que ser de 1 en banda de paso. Pero entonces la otra es que K tiene que ser igual a menos 1. Algo se me desconectó aquí, que se me desconectó, no sé. Y tiene que ser igual a menos RF entre R1. Si R1 son 10K, entonces RF es menos 1 por menos R1. RF serían 10K. Y entonces con estos componentes ya tenemos el filtro de orden 1, pasa altas. Em, el circuito es muy sencillo, se parece a este que está implementado por aquí. Entonces lo guardamos. Ejemplo 3. Este tiene menos retroalimentaciones de este lado. Entonces lo que hacemos es que movemos R2 para arriba, y sería RF. Y tiene R1 abajo, me la volé. Tiene la capacitancia en serie. Después, esta retroalimentación está en la terminal inversora, entonces voy a subir esto para que quede así. Y terminal no inversora va conectada a tierra. Ese es el circuito. Esta es la simulación. Ah, me faltan los componentes, un segundo.
10K, 10K y el condensador de 100 nanos. Entonces tocamos nodo de salida entre bobina. Tiene 0 decibeles y la frecuencia corte debería estar en 1000 radianes por segundo. Y el problema es que esta gráfica está en hertz, ¿verdad? Entonces 1000 radianes por segundo son 6 kilohertz. La cuestión es que aquí, ¿verdad? Aquí dicen decibeles, decibeles, decibeles. Voy a buscar -1, -2, -3. No, un segundo. 1000 radianes por segundo son en hertz. 1000 entre 2pi son 157, ¿verdad? Vamos a hacer 1000 entre 2 por pi son 159. Entonces aquí vemos que la frecuencia de corte está en 150 y, bueno, no son 3 decibeles exactos, habría que buscar ahí en el cursor. Pero sí se ve que la frecuencia de corte coincide con lo que estábamos diseñando. Entonces este sería el ejemplo 3. Y voy a apuntar eso mismo, ¿verdad? Que son 150 y, vamos a ver, F corte es omega de corte entre 2pi, que son 1000 radianes por segundo, entre 2pi, que son 159 Hz. Y entonces ese dio muy bien. Luego dice, si se usa un filtro de segundo orden, se desea ser dependiente de la zona de rechazo más abrupta, por lo que se escoge Q igual a 2. Lo mismo, ¿cuál es la ganancia a 100 radianes por segundo y a 2000 radianes por segundo usando y después usando un circuito de segundo orden? ¿Cuál sería la implementación? Entonces vamos aquí otra vez a las notitas. Siguiendo la teoría, para el filtro de orden 2, esta línea es más abrupta y entonces en 100 perdemos no solo 20, sino que perdemos -40 decibeles. Esta que está por encima no se atenúa. Y después tenemos que hacer el diseño del filtro de orden 2, que sería pasa altas con Q igual a 2. Entonces, para el diseño de pasa altas, vamos a buscar el formulario. Paso alto de segundo orden, es este. Y entonces tendremos que escoger los datos del problema. Q es igual a 2, F sub 0 es omega entre 2pi, que dijimos que son 159 Hz. ¿Verdad? Eso es 159.15. Vamos de punto 2. Y escogemos los condensadores. Entonces C1 es igual a C2, es igual a 10 nanofaradios. Ya es un valor bonito de condensador. Y R1 sería 1 sobre, eso es pura fórmula, 2 por 2 por 1000, porque ahí está omega, por la capacitancia, 10 nanofaradios. Entonces R1, entonces, la ventaja de los filtros salen aquí es esto. Los filtros salen aquí, ya tienen las fórmulas precalculadas y es cuestión de rellenar. R1 son 25 kilo ohms. El valor de R2 sería 2Q entre omega 0 por C. Bueno, nos falta coger toda la fórmula. Entonces 2 por Q, Q sería 2. Omega 0 es 1000 y estos son 10 nanos. Entonces R2, 2 por 2. Ahí la cuestión es que las unidades, ¿verdad? Esto, 1000 son radianes por segundo. Faradios, ¿verdad? Está por ahí. Y arriba el factor de calidad debería tener unidades. El factor de calidad tiene unidades extrañas. Lo que pasa es que no las pusimos. Porque todo esto cancela y debería darnos ohmios. Entonces 2 por 2 entre 1000 por 10 nanos. Nanos es a la -9. Son 400 kilo ohmios. Que todavía está bien. No está en megas y no está en ohmios normales.
Entonces, este es el paso alto. Vale la pena hacerlo. Entonces, otra vez, guardamos ejemplo 3 sobre 2 y acomodamos todo nuestro circuito. Entonces, tiene dos condensadores en serie en la entrada. Vamos a ahorrar estas resistencias. Aquí va el otro condensador. Los condensadores son de 10 nanos, ambos. Tiene resistencia R2 a tierra y todo esto va en la retroalimentación de la parte más. Entonces voy a mover esto para abajo, más o menos por aquí. Así. Entonces, la resistencia R1 va al nodo central de los condensadores. Así. R1 son 25K, R2 serán 400K. Y la terminal inversora va retroalimentada con la salida. Importante sería no conectar la tierra. Y aquí graficamos salida contra entrada. Ahí se ve que este es el filtro Chebyshev porque tiene una gradita, tiene 0 decibeles en la banda de paso y tiene esa gradita y una transición más vertical. Entonces, uno podría igual medir lo que decía el ejercicio, de que si estamos a 2000 radianes por segundo, convertimos 2000 a hertz y entonces estamos por encima de 1 kHz. Bueno, vamos a ver. Aquí la cuestión es que si tenemos 2000 radianes por segundo, eso es omega. Si queremos la frecuencia es omega entre 2pi, son 2000 entre 2 por pi. Son 318 y eso 318 no tiene 0 decibeles porque tiene un brinquito. Vamos a ver, 300, ahí va por como 2 decibeles. Entonces, en teoría ahí debería haber 0 decibeles, ¿verdad? Esos son 2000 radianes por segundo. Pero como es Chebyshev, ese brinquito no se puede quitar y tampoco se puede calcular a mano. Estos 2 decibeles no los podemos calcular. Entonces lo que diríamos aquí es igual que en 2000 radianes por segundo tiene 0 decibelios, aunque sabemos que no es del todo cierto por lo que acabamos de ver en la simulación. Pero ya tendríamos el circuito diseñado con todo lo demás. Entonces, lo otro es que aquí, ¿verdad? La frecuencia de corte es la frecuencia eh, 159, ¿verdad? Y se ve que es el punto máximo de esta gráfica. Entonces no son menos 3 decibeles tampoco, ¿verdad? Esa sería la frecuencia de corte en 159 Hz y no coincide exactamente con menos 3 decibeles para este filtro de orden 2, pero son cuestiones que, que vale la pena mencionar. Así. Y ya ese es todo el ejercicio. Eh, Me queda solo uno. Este último, vamos a ver, son las dos. Dice que se tiene un sensor que emite una señal de 600 Hz. Sin embargo, en la salida del sensor existe una componente de ruido debido a la red eléctrica de 60. Queremos atenuar esta componente de ruido por un factor de 60 decibeles. Responde a las siguientes preguntas usando un filtro de primer orden, luego usando un filtro de segundo orden. Para el de primer orden dice que la ganancia de banda de paso es de -1 y los condensadores de 470 picos. Para el de segundo orden tiene que ser Butterworth con ganancia de pasabanda de 1 y condensadores de 47 nanos. Entonces, la idea con este último
es que nos están pidiendo una atenuación específica, ¿no? Lo que sucede con este filtro es que en frecuencia, vamos a hacerlo así, yo tengo la señal en 600 Hz y esa señal necesito que pase, pero en 60 Hz tengo ruido y esa señal no puede pasar. Entonces, lo que yo necesito es un sistema que deje pasar todo lo que sea de aquí hacia la derecha con buena ganancia, pero hacia atrás tenga una atenuación, ¿verdad? La atenuación en este punto tiene que ser menos 60 decibeles. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que con un filtro de orden uno, como esto es una década, con un filtro de orden uno yo solo tengo 20. Con filtro de orden 2 tengo 40. Entonces, lo que ocuparía como mínimo es conectar tres filtros de orden uno, porque cada uno me aporta 20 decibeles, o conectar eh, un filtro de orden uno en serie con un filtro de orden 2, porque entonces eso tiene un orden de 3 que también me atenúa 60 decibeles en la frecuencia que quiero, de 60 Hz. Lo importante es que la frecuencia de corte tiene que estar en 600. Entonces dice, primero, ¿qué tipo de filtro se necesita? Son pasa altos, ¿verdad? Porque quiero atenuar frecuencias bajas, quiero que pasen frecuencias altas. ¿Cuál es la frecuencia de corte del filtro? La frecuencia de corte son 600 Hz. Vamos a poner aquí paso alto. La frecuencia de corte son 600 Hz. ¿Cuánto se atenúa la señal emitida por el sensor? Esto dice, responda usando un filtro de orden uno. Con orden uno serían 20 decibeles, con orden 2 serían 40 decibeles. Entonces, orden uno sería una atenuación de menos 20. Bueno, una atenuación de 20 decibeles. Y con orden 2 de 40 decibeles. Ah, un segundo. No, porque es la señal emitida por el sensor, no la señal que estamos buscando aquí. La señal del sensor se atenúa menos 3 decibeles para orden uno y menos 6 decibeles para orden 2. No, segundo, esa es discutible. Yo creo que sí, ¿verdad? Eh, el problema es que es Chebyshev, entonces más bien este tiene una ganancia, pero si hubiéramos escogido el Butterworth, el Butterworth debería empezar a perder ganancia en esa frecuencia de corte, pero como es de orden 2 tiene dos polos, cada polo aporta menos 3 decibeles, entonces sí, de orden 2 debería tener 6 decibeles la señal del sensor. La tercera es cuál es el ángulo de desfase de la señal a la salida. Em, como esto es un cero simple y esto es un polo simple para el de orden uno, vamos a ver, habíamos dicho que en la fase, ¿verdad? Estos amplificadores, esta es la magnitud. De la magnitud sabemos que el filtro empieza con fase de menos 180 porque son amplificadores inversores, ¿verdad? La mayoría de estos circuitos tienen retroalimentaciones negativas. Este tiene feedback negativo, este también. Todos los filtros que hemos visto tienen feedback negativo, entonces todos tienen una ganancia negativa y me dan 180 grados de desfase. Entonces el circuito va a empezar con menos 180 grados, ¿verdad? Cada cero introduce 90 grados de desfase en la función de transferencia, entonces son positivos. Esto va a llegar a ser más 90. Entonces esto, igual, este cero está en el puro origen, entonces esto llega aquí hasta 90 y digamos que el filtro empieza por aquí. Porque de los 180 que tenía,
en CD y cerquita de la posición del cero llega a 90. Y después el polo vuelve a bajar la fase, la vuelve a llevar hasta 90, pero justo en este punto cruza por la mitad. Entonces la señal del sensor tendría menos 135 grados. Esa está difícil, menos 135 grados, porque el cero mueve la fase desde menos 180 hasta 90 y el polo mueve la fase desde 90 hasta 180, pero pasando por 135 en la frecuencia del polo. Si fuera de orden 2, el circuito también por su naturaleza empieza en menos 180 porque es un amplificador inversor, pero tiene dos ceros en el origen, entonces va a llegar hasta cero y después va a empezar a bajar. Entonces esto sería de orden 1 y sería menos 90 grados para un filtro de orden 2. Podríamos comprobarlo con la simulación, ya solo falta este, creo que sí nos da tiempo, pero tenemos que diseñar el circuito. Entonces, lo importante es que si es de orden 1, estas son las fases, y si es de orden 2, es muy parecido, ay, pero los ángulos del de orden 2 llegarían hasta aquí arriba, digamos hasta cero, y después bajarían otra vez hasta 180, cruzando por 90. No sé, no sé qué es lo que suena, que se conecta y se desconecta. Em, pero entonces eso es. Lo que tendríamos que hacer ahora es diseñar el filtro. Lo que tendríamos que hacer es diseñar el de orden 1, diseñar el de orden 2. El problema es, ¿verdad? Si yo quiero 60 decibeles, ya les dije, puedo combinar 3 de orden 1 o uno de orden 1 y uno de orden 2. Este, pero bueno, viene como diseñe los filtros y calcule, ¿verdad? Em, El procedimiento es muy resumido, ¿verdad? Son pasaltas, entonces vamos a hacer el pasaltas de orden 1 y el pasaltas de orden 2 y los vamos a pegar. Pasaltas de orden 1 es este, con las ecuaciones de diseño, y el pasaltas de orden 2 sería el salen aquí paso alto, que es ese que está por ahí. Entonces, em, eso tiene que ser igual a 1, entonces vamos a escoger el valor de capacitancia para el primero, el de orden 1 tiene 470 picofaradios. Luego de la ecuación de abajo, vamos a tener que omega es 2pi por 60 Hz, no, 600 Hz, que es la frecuencia de corte. Y vamos a despejar la resistencia 1. La resistencia 1 sería 1 sobre 2pi por 600 por 470 picos. 2pi 600, 470 picos. Picos es a la menos 12. Ahí. Que la calculadora tiene mira, uno puede poner 470 y ya no me acuerdo dónde es, no tiene un escape, ya metí la pata. Eh, Tenía una tecla para poner las constantes, pero ya no me acuerdo. No importa, 470 picos por 10 a la menos 12. Estos son 564,4 kilo ohms, está bien, está en kilo ohms.
y la resistencia RF tiene que ser igual. Entonces ya tengo los tres componentes. Y del segundo filtro necesito el factor de calidad. Decía que tiene que ser un Butterworth. Entonces esto es 0.7071. Es uno entre raíz de 2. Decía Butterworth. Con ganancia de uno y condensadores de 47 nanos. Entonces vamos a buscar. Ya el Butterworth por sí solo tiene ganancia de uno, así como está. Y si los condensadores, ¿verdad? Si la frecuencia central son 2pi por 600, la frecuencia de corte, entonces tendríamos que sacar R1. Bueno, primero que los condensadores C1 es igual a 2, es igual a los condensadores de 47 nanos. Aquí tendríamos que poner que R1 es igual a 1 entre 2 por 1 entre raíz de 2 por 2. Esto es omega cero, entonces es nada más 600 radianes por segundo. No, segundo, ¿qué estoy haciendo? Está mal. La frecuencia son 600 Hz. Arriba sí la convertí porque 2pi por 600 es la frecuencia omega. Entonces aquí hay que convertirla. Estos son 2pi por 600 Hz. Y después está la capacitancia de 47 nanofaradios. Entonces este da 1, 2 por 1 entre raíz de 2 por 2 por pi por 600 por 47 nanos. Son 3.99 kiloohmios. Y la resistencia 2 sería 2 por 1 sobre raíz de 2 entre 2pi por 600 por 47. 7.98. Y ya tengo todos los componentes. Entonces, también se puede hacer una sola simulación con los tres juntos, que yo creo que eso es lo que vamos a terminar haciendo. Y las fases tienen que ser las dos fases sumadas. Entonces, al final serían 135 más 90, el desfase total en la frecuencia corta. Entonces, la señal del sensor va a pasar con una atenuación de 6 decibeles y con un desfase de cierto valor. Y eso se puede ver en las simulaciones. Entonces, vamos a guardar todo esto. Este lo vamos a guardar, ejemplo 4. Lo que pasa es que este filtro va a tener que ser de orden 3 porque son dos circuitos en serie. Y entonces, pues vamos a hacer eso. Lo que puedo hacer es que muevo la alimentación. Este lo puedo dejar aquí en una esquinita y empiezo a conectar. El orden no importa, yo puedo poner el filtro 1 de orden 1 y después puedo poner el de orden 2 o al revés, da igual. Sí tiene una impedancia de entrada que no caracterizamos porque la impedancia que ve el sensor no es infinita. Entonces, en el mejor de los casos, antes de poner el sensor deberíamos ponerle un amplificador seguidor, pero no lo vamos a hacer por ahora porque decimos que la fuente está de aquí abajo es ideal. Entonces, el filtro de orden 1 tiene un condensador de 470 picos. Luego tenemos resistencia y resistencia y la entrada inversora del amplificador. La entrada no inversora va a tierra y ya ese es el filtro de orden 1. Entonces a este nodo le podemos quitar el nombre y después ponemos el segundo circuito. El segundo circuito tiene condensador, condensador, resistencia, resistencia. Tenemos que copiar el operacional y lo vamos a pegar alineado en la positiva.
con la retroalimentación por aquí y con feedback de este lado. Este de aquí es el nodo de salida. Ya ese es el circuito completo. Me faltan los componentes. Entonces R1 son 564.4K. Este también. De las de abajo, 4.7 nanos. La resistencia R1, que es la de arriba, es 3.99. Y la resistencia de abajo es de 7.98. Y todo eso ya está listo. Simulamos, tocamos nodo de salida. Ahí tengo, eh, bueno, estos decibeles todavía no se puede ver hasta que lo divida entre vuelino. Tengo 0 decibeles en la banda plana y en 60 Hz tiene que tener 60 decibeles. Ahí en el cursor abajo dice 60 Hz menos 58 decibeles. Entonces está bien. La señal del sensor era de 600 Hz y 600 Hz ya tiene una atenuación que debería ser de... Ah, bueno, es que mentira, este no es el marker. Hay que hacerlo así porque si no está muy mal. Entonces dije, en 60 Hz, ahí tiene 60 decibeles. Y en menos 3 decibeles, no, en 600 Hz. 600 Hz tiene menos 6. Entonces estaba correcta la respuesta de que en 600 Hz, como es de orden... Ah, pero un segundo, porque esto es de orden... Ya este es de orden 3, ¿verdad? 600 decibeles. Aquí hay algo que no me calza. Porque además 600 decibeles lo que quería ver era la fase del sensor, que dice que es de menos 45. Eso es porque... Ah, eso es porque este tiene la entrada en la más. Entonces esto de los... Esta está muy difícil. El de orden 2 no tiene fases negativas porque la señal entra en la terminal más. Entonces las fases de este circuito son otra cosa. Em, Omitamos lo de los ángulos de desfase porque eso está muy complicado. Yo diría que con diseñar los circuitos a puro formulario es suficiente. Em, y lo otro es que podríamos graficar igual las funciones de transferencia separadas. Entonces desde out hasta este nodo y desde este nodo hasta la entrada para ir viendo cómo se ven las fases. Entonces a este le podemos poner X y uno puede graficar las fases hasta ahí, intermedias. Pero bueno, el problema principal que era que la señal de 600 Hz tiene que pasar y que en 60 Hz tenga que haber una atenuación de 60 decibeles, eso lo cumple este circuito porque en 600 Hz la señal del sensor pasa, sí pasa atenuada, 6 decibeles. Y en 60 Hz sí tenemos la atenuación que andábamos buscando, entonces sería el filtro de orden 3 que sería una de orden 2 con una de orden 1. Creo que toda esta práctica es un ejemplo de cómo se pueden diseñar los filtros, ¿verdad? Para diferentes aplicaciones. Entonces, lo que hay que pensar son qué usos se le pueden dar a los filtros. Vamos a ver si este cabe. Em, ¿Verdad? Y en este en particular era un sensor que tenía ruido. Usamos filtros para eliminar componentes no deseadas de la señal, ¿verdad? Que sería esta entrada. Y después de pasar por el filtro, la principal ventaja de estos filtros es que al ser filtros activos pueden entregar corriente en sus terminales de salida, ¿verdad? Esa corriente viene de las tensiones de alimentación
Y por eso también podrían eventualmente amplificar, que aquí todos tienen 0 decibeles en la horizontal, pero es que esto no se podría lograr con un filtro pasivo, porque los filtros pasivos todos atenúan. Entonces los filtros activos pueden mantener una atenuación de 0 decibeles, bueno, una ganancia de 0 decibeles, que es pasar la señal directo sin ninguna atenuación en la banda plana. Y yo creo que eso es suficiente por hoy. Nada más, tal vez que revisen en el TEC Digital la práctica que hay, que serían los exámenes parcial número 3 y aquí en prácticas, la práctica examen 3 que también tiene algunos circuitos. Estos son circuitos de amplificadores en CD y algunos tienen CA, em, que tienen que ver con la teoría de retroalimentación. Entonces, este de aquí es un amplificador inversor, ¿verdad? Que esos son los amplificadores básicos. Este de aquí es un amplificador inversor del lado arriba con un amplificador no inversor del lado abajo, que están conectados en esta configuración. Entonces, hay que ir siguiendo los voltajes a través de todos los nodos. Em, este de aquí me parece que es un restador. Este es un integrador. Este es un filtro pasabanda y este último es un filtro pasabajas. Entonces, son algunos otros ejercicios que con eso pueden practicar. Yo la próxima semana estoy en consulta lunes, martes y miércoles. Yo llego en la mañana y entonces cualquier consulta nos vemos por allá o me escriben por correo. Creo que esto es todo por hoy. Entonces ya esta sería nuestra última clase y eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos. Muchas Gracias, profe. gracias, Hasta profe. luego. Pura vida. Hasta luego. Profe, Hasta ¿le luego, profe. puedo hacer una consulta? Sí, Quédame un voy a segundito. parar aquí la grabación.